cuando hablamos de inteligencia colectiva, pues lo que hacemos es convertir esa diversidad en esto, ¿no? En inteligencia colectiva para crear espacios donde esas voces puedan encontrarse, escucharse y dialogar. Hemos sido exitosos en desmantelar algunos de los temas, pero otros no. Que es también el generar una red de profesionales del sector, tanto líderes de organizaciones latinos, tanto, personas que trabajan en fundaciones latinos y generar esa red y ese liderazgo latino dentro de las fundaciones y liderando organizaciones. Hola y bienvenidos a Comunidades que Transforman, el espacio donde exploramos el increíble poder de la filantropía comunitaria y la inversión para el desarrollo en Iberoamérica. Cómo, desde la base, comunidades y territorios transforman realidades y construyen futuros más justos y sostenibles. Soy su anfitrión, Felipe Bogotá, y me entusiasma ser su guía en este viaje de aprendizaje. En esta primera temporada, personas invitadas de diversos lugares de Iberoamérica nos van a llevar a reflexionar sobre distintos rostros del sector filantrópico y de la inversión para el desarrollo. Vamos a hablar sobre filantropía comunitaria, sobre fundaciones territoriales, sobre fundaciones comunitarias, sobre el poder de las alianzas y la innovación para el financiamiento y para la medición, mirando las tendencias que van a redibujar el mapa en el futuro inmediato. En el episodio anterior nos preguntamos qué es una fundación territorial y cómo esta forma de organizarse trae tantas cosas interesantes a la mesa. Movilizar recursos locales, promover la autonomía local y una idea que nos interesa mucho hoy, cómo articular esfuerzos y crear alianzas poderosas. Hoy exploraremos alianzas que son ejemplares en nuestra región y que nos recuerdan que siempre hay que tejer para seguir transformando. Para que nos guíen durante esta conversación tendremos un panel de lujo con 3 invitadas muy especiales que nos mostrarán el funcionamiento interno de esfuerzos de articulación a escala regional y global. Vamos a hablar a fondo sobre alianzas y redes que han sido exitosas en ampliar el impacto y de cómo construir estas alianzas y mantenerlas. Vamos allá. Bienvenidos de nuevo a Comunidades que Transforman. Hoy se unen a la conversación 3 invitadas de lujo. Estamos súper felices de contar con su presencia. La primera, Juliana Tinoco, coordinadora ejecutiva de la Alianza Socioambiental desde el Sur, organización que reúne fondos que apoyan iniciativas de base de protección medioambiental y equidad social a lo largo de América Latina, África y el sudeste asiático. Juliana es especialista en comunicación estratégica y colaboración intersectorial, con más de 20 años trabajando en la articulación de agendas sobre medio ambiente, clima y justicia social. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Desde dónde te nos unes? Buenos días, gracias, Felipe. ¿Y desde dónde estás en este momento? Yo hablo de Río de Janeiro, donde vivo. Súper. Bueno, muy bien, desde Brasil. También nos acompaña Beatriz Martínez, coordinadora regional para América Latina y el Caribe en WINGS, la red global de organizaciones de soporte y de desarrollo para la filantropía, reuniendo a más de 200 miembros a lo largo de 58 países. Beatriz es internacionalista y gestora de proyectos. Cuenta con más de 7 años de experiencia en sociedad civil organizada. Ha coordinado proyectos relacionados con toma de decisiones basadas en evidencia, tecnología cívica y generación de conocimiento para el fortalecimiento de organizaciones, movimientos y colectivos. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Desde dónde nos acompañas? Hola, buenos días a todos y a todas. Yo las acompaño desde la Ciudad de México, con una mañana lluviosa. Bueno, acá en Bogotá también está lloviendo en este momento. Y a nosotros también se suma Gracia Goya, vicepresidenta de Hispanics in Philanthropy para América Latina, organización que desde 1981 lidera la red transnacional de liderazgo, influencia y filantropía para latinos más grande del mundo. Gracia tiene más de 15 años de experiencia en filantropía transnacional, con una larga trayectoria en el sector privado y empresarial en asuntos ambientales y políticas públicas. Cuenta con un profundo conocimiento del campo de la inversión filantrópica y de impacto tanto en América Latina como en Estados Unidos. Gracias por unirte, Gracia. ¿Desde dónde te conectas? Hoy me conecto también desde Ciudad de México. Entonces, feliz de estar aquí y feliz de que todos estemos reunidos para charlar esta mañana. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a empezar con esta conversación y vamos a arrancar con Juliana. Juliana, la alianza se fortalece a través de 3 pilares que ustedes mismos mencionan: aprendizaje colectivo, estrategias comunes y acción coordinada. Me encantaría que nos llevaras detrás de escena. ¿Cómo cobran vida estos conceptos en el día a día de la alianza? ¿Podrías describirnos cómo se ve un momento real de aprendizaje colectivo o cómo se gesta una de esas estrategias comunes entre organizaciones tan diversas que sé que conforman la Alianza Socioambiental Fondos del Sur? Dale, Felipe, gracias. Muchas gracias por recibirme aquí en el podcast. Felicitaciones por el proyecto.
Como bien ya presentaste, soy Juliana, vivo en Brasil, soy de Brasil, entonces pido disculpas de antemano por mi portuñol. Y hace poco más de 2 años que soy la coordinadora ejecutiva de esta joven red de fondos de filantropía del Sur Global. Me gustaría comenzar con una breve introducción sobre la Alianza. La Alianza es una plataforma política y estratégica que actualmente reúne a 16 fondos socioambientales independientes, todos liderados por activistas locales en distintas regiones del Sur Global, como ya mencionaste. Cada fondo trabaja de manera profundamente arraigada en sus territorios, movilizando y distribuyendo recursos en monedas locales con foco en comunidades que históricamente han quedado al margen de la filantropía tradicional. Son fondos que apoyan ecosistemas de territorios diversos, como bosques, zonas rurales, costeras urbanas, y lo hacen con un enfoque temático en justicia socioambiental, que es un concepto que amplía e integra las dimensiones de justicia climática, justicia ambiental y justicia social. Entre los temas que abordan los fondos de nuestra red están los derechos territoriales, las soluciones basadas en la naturaleza, la adaptación climática, juventud, género y muchos otros. En conjunto, los fondos de la red ya han apoyado a más de 11.000 iniciativas de base con más de 93 millones de dólares invertidos directamente en comunidades de más de 50 países del sur global. Esos son algunos de nuestros números que yo quería compartir. La alianza nace de la convicción de que es necesario cambiar las reglas del juego de la filantropía y del financiamiento para el clima, la naturaleza y personas, para ampliar la escala de apoyo a las comunidades, los territorios de los movimientos que están en la línea de frente de las soluciones a las crisis de nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo funciona nuestro trabajo, no? Tiene dos grandes ejes, por así decir. El primero está enfocado hacia dentro de la red. Fortalecemos la confianza entre los miembros, promovemos el intercambio de experiencias y aprendizajes y creamos herramientas colectivas para fortalecer el trabajo de cada uno de esos fondos. Para eso realizamos encuentros mensuales de la red. Ya hemos tenido 2 grandes reuniones presenciales y también dinamizamos grupos de trabajo y espacios virtuales de intercambio, probando metodologías diversas para fomentar este compromiso conjunto. Desde la coordinación ejecutiva de la red buscamos traer temas de interés que sirvan como provocadores de reflexiones colectivas y procuramos estar abiertas a una escucha más profunda de los deseos de esta comunidad, que es de verdad que a estas organizaciones les interesa en los temas de aprendizaje en intercambio. Y creo que para finalizar, mi principal aprendizaje en ese tiempo es que el elemento esencial de una red, por encima de cualquier otro, es el sentimiento de pertenencia. Las mejores metodologías no funcionarán si las personas no se sienten parte y no construyen juntas. Por eso nuestro pequeño equipo ejecutivo, que somos 3 personas hoy, cuida mucho de crear y alimentar ese sentimiento. Invertimos en tener una comunicación interna constante y que sea calurosa, amorosa, y también en dar visibilidad al trabajo de los miembros y en crear relaciones humanas y no solo institucionales con las organizaciones de nuestras redes. Creo que esas son mis reflexiones iniciales. Gracias, Juliana. Qué interesante. Vamos con Beatriz. Beatriz, Wings promueve el concepto de inteligencia colectiva y se describe como un hub de sabiduría que es muy potente porque sugiere algo más que una simple suma de información. ¿Cómo es el proceso de transformar esa inmensa diversidad de perspectivas en la inteligencia colectiva de la red? Muchas gracias, Felipe. Sí, cuando estaba reflexionando sobre esto, me quedé pensando mucho en cómo transformarlo y cómo transmitirlo. Como saben, coordino el área de América Latina y el Caribe en Wings. Apenas voy a cumplir 3 meses justo que estoy empapándome sobre toda la información y todo el trabajo que estamos haciendo desde la red. Y como ya mencionabas, pues trabajamos con más de 200 miembros en 58 países. Y lo que he visto es que cada uno de ellos trae consigo una experiencia única, un contexto local y hasta una manera distinta de entender y trabajar la filantropía. Entonces, cuando hablamos de inteligencia colectiva, pues lo que hacemos es convertir esa diversidad en esto, ¿no? En inteligencia colectiva para crear espacios
donde esas voces puedan encontrarse, escucharse y dialogar. Y creo que esto se puede ver desde los reportes que creamos desde Wings, la curaduría y la difusión de todos los reportes que hacemos sobre los contenidos que generan nuestros miembros, el blog de Wings que tenemos que reúne pues una variedad de perspectivas y en donde los miembros escriben, webinars que tenemos sobre capacity building, etcétera, hasta el foro global de Wings, que se realiza cada 3 años y que el próximo año va a ser en Canadá, por cierto, y donde reúne a reúne a distintos representantes de más de 60 países. Entonces, lo que les diría es que no se trata solo de reunir información o de coleccionar casos, sino de provocar conversaciones significativas que conecten distintos puntos y generen aprendizajes compartidos. Por ejemplo, a través de nuestros grupos de trabajo regionales, como el que coordino en nuestra región, pues tratamos de estar facilitando intercambios constantes entre organizaciones que quizá no estarían en la misma mesa sentadas en su día a día, ¿no? Desde redes nacionales de donantes, organizaciones territoriales o comunitarias, centros de filantropía, fundaciones familiares, etcétera. Y ahí lo que buscamos es que pues se compartan estas experiencias, que hablen sobre sus desafíos, las soluciones que han estado trabajando y a partir de eso pues que poco a poco empiecen a surgir patrones, tendencias e incluso pues también hasta innovaciones que no siempre se ven si se trabaja de manera aislada. Y un ejemplo muy claro para compartir, aparte del trabajo del Grupo de América Latina y el Caribe, es que en Wings hacemos esto a través de los diálogos de la Philanthropy Transformation Initiative o la iniciativa para transformar la filantropía, donde exploramos cómo es que esta puede evolucionar para que sea más relevante y eficiente, ¿no? Cómo podemos transformarla a las condiciones que nos exigen hoy en día. Y durante el mes de julio se tuvo un webinar con dos organizaciones pero muy diferentes, Focus Central America y la Fundación Oak, quienes están transformando hoy la manera en la que dan donativos, que están apostando por apoyos flexibles y de largo plazo, centrados en actores locales y que al mismo tiempo pues contribuyen al fortalecimiento de los ecosistemas de apoyo a la filantropía. Entonces, estas conversaciones pues no solo muestran lo que están haciendo las organizaciones, sino que pueden inspirar a muchas otras a replantear sus prácticas. Y por último, bueno, algo que también hacemos es cuidar mucho la traducción de esta sabiduría colectiva, no solo de manera literal para tenerla disponible en otros idiomas, sino también ver cómo transformamos ese conocimiento en acciones y no solo tener discusiones que sí pueden ser muy inspiradoras, pero sí también sistematizar todo lo que va emergiendo y poder transformarlo, no sé, en una hoja de ruta para pasos concretos, un policy brief, herramientas prácticas que devuelvan todo este conocimiento a la red y que nos lleve a sí empezar a hacer algo, ¿no? Y pues así la experiencia de una fundación comunitaria en Colombia, por ejemplo, puede inspirar a una red en Jamaica, en la estrategia de incidencia en una organización en Brasil, pues puede dar pistas sobre lo que se puede hacer en México. Entonces, creo que así es como yo les transmitiría lo que hacemos en esta parte de inteligencia colectiva. Gracias, Beatriz. Muy interesante. De hecho, tuve la oportunidad de estar en esa conversación de las personas del Caribe, Centroamérica, y muy bacano, decimos en Colombia, como ver las conexiones de estas regiones con cosas regionales de América Latina o globales. Bueno, y vamos con Gracia. Gracia, en HIP, como se le conoce muchas veces a Hispanic in Philanthropy, surge como un espacio para latinos dentro de la filantropía, que genera que una red nazca no solo de una misión, sino de una herencia y una identidad y una historia compartidas. Y obviamente cuéntanos mucho más de HIP, que es muy interesante. Claro que sí, Felipe, y me da muchísimo gusto que iniciemos con esta pregunta, sobre todo porque vamos a ver también las similitudes de las redes. Algunas veces los retos son los que nos unen. Entonces, cuando tenemos un reto en común, esas son de las cosas que volteamos a ver quién es similar a mí y quién me puede ayudar para avanzar y para luchar juntos en ese reto. Y así inició Hispanics in Philanthropy, con un grupo pequeñito, muy pequeño de latinos que trabajaban en el sector de filantropía. Algunos eran program officers de algunas fundaciones grandes. Le estoy hablando que este grupo es de menos de 5 personas. Y dijeron, a ver, nuestros portafolios de filantropía
no reflejan en forma intencional a nuestra comunidad latina. O sea, no aparecemos, somos invisibilizados, hay programas muy generales que están enfocando a otro tipo de comunidades, pero no a la comunidad latina. Pero recordemos que HIP nace en los Estados Unidos, entonces buena parte de la conversación era cómo la comunidad latina va creciendo y tomando liderazgos en temas económicos, en temas productivos, en muchas otras áreas, y no se veía igual reflejada en fondos filantrópicos. En este caso se crea la red como una organización de membresía con latinos, pero también con la idea de desmantelar narrativas que había, por ejemplo, una narrativa que era muy fuerte en esos años era, no existen organizaciones latinas fuertes para que nosotros podamos donar directamente. Decían estas grandes fundaciones. Entonces, no, a ver, sí hay. Lo que vamos a hacer es hacer también un trabajo muy fuerte de desarrollo de capacidades para que haya más. O sea, organizaciones sí hay, pero queremos que haya más. Entonces, vamos a trabajar el tema de desarrollo de capacidades. El tema de desarrollo de capacidades ha sido una conversación, digamos, que permaneció durante muchos años. Afortunadamente, creo que esa narrativa se ha desmantelado y hoy nadie te puede decir no hay organizaciones sólidas trabajando con latinos o de latinos. Entonces, ese trabajo lo que hizo es que generáramos diferentes estrategias, pero el trabajo no quedaba solamente en desmantelar esa narrativa, sino también generar conocimiento. Para nosotros es muy importante decir que hasta hace unos pocos años, y me atrevo a decir que no ha cambiado mucho ese porcentaje, menos del 3% de los fondos de la filantropía van directamente e integralmente dirigidos a latinos. Entonces, de la filantropía estadounidense. Entonces, cuando dices realmente que estén específicamente dirigidos a nuestra comunidad, estamos hablando de ese menos del 3%. Entonces, la batalla sigue. O sea, ese problema en común que yo les comentaba de cómo nace Hispanics in Philanthropy, desafortunadamente continúa. O sea, hemos sido exitosos en desmantelar algunos de los temas, pero otros no. Y hay otra línea, digamos, que nosotros, o área que nosotros también consideramos clave para que explica un poco lo que somos, que es también el generar una red de profesionales del sector, tanto líderes de organizaciones latinos, tanto, digamos, personas que trabajan en fundaciones latinos y generar esa red y ese liderazgo latino dentro de las fundaciones y liderando organizaciones. Esa es como la otra área que completa un poco nuestra visión para transformar la filantropía y que sea una filantropía que responda mejor a las necesidades de nuestra comunidad. Gracias, gracias. Muy interesante estas primeras intervenciones porque hubo algo que rescato, que las tres mencionaron, que fue como de transformar filantropía. Lo dijeron varios, de hecho, proyectos concretos en el paradigma sobre el cual están hablando. Entonces, muy poderoso eso. Comulgamos con eso también en territorio, por cierto. Bueno, Juliana, de hecho yo tengo el privilegio de conocer uno de los aliados de la alianza, que es el Fondo Emerger en Colombia, y de hecho somos aliados cercanos y nos parece impresionante como ver su trabajo ya en la concreción, digamos, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia. Entonces, pues vamos a empezar a profundizar algo de la alianza que nos gustaría que nos compartas. Y es que, pues la lucha por la justicia climática y socioambiental es global, ¿no? Pero los fondos justamente que la alianza apoya son profundamente locales, anclados en culturas y territorios únicos. Tú lo manifestaste, de hecho, hace un rato. ¿Cómo gestionan eso desde la alianza, no? Porque es como un vínculo local, pero hay un horizonte global también que están viendo en tres continentes. ¿Cómo manejan esa relación que es tan poderosa, supongo? Sí, gracias Felipe. Antes de responder a tu pregunta, solo quería también juntar que comparto mucho de lo que han traído Beatriz de Gracia en términos de los temas de inteligencia colectiva, de apoyar la visibilidad de los actores de la filantropía del sur global, de América Latina y además. Entonces, súper interesante de mirar cómo de verdad las redes miran de forma muy comparten un poco principios y visiones, ¿no? Pero para responder a tu pregunta más específicamente, creo que puedo hablar un poco entonces de nuestro segundo eje de actuación de la alianza, que es el eje de influencia estratégica.
que es precisamente el que nos posiciona hacia afuera. La alianza busca ser una fuerza de influencia en el debate internacional, amplificando las voces de los territorios y transformando las narrativas dominantes, como bien habló Gracia también. En los últimos 2 años hemos invertido esfuerzos en tener presencia en espacios relevantes de discusión, organizando y participando sobre todo en estos eventos. También creamos herramientas de apoyo interno para que los miembros fortalezcan su trabajo de posicionamiento internacional. Estuvimos presentes en espacios como, sobre todo, las conferencias del clima de la ONU en Dubái, en la COP28, en Azerbaiyán, en la COP29, en el G20 en Brasil, en las semanas del clima de Nueva York y Londres, además de conferencias temáticas del tema de la filantropía. Cada miembro de la alianza es un potencial portavoz de la red e invertimos en cajas de herramientas que pueden apoyar a los miembros en esos esfuerzos de representación. Y uno de los trabajos de aprendizaje que hacemos internamente es sobre todo enfatizar la importancia de la incidencia internacional para los fondos locales. La inversión en comunicación es súper clave. Producimos contenidos de campañas en redes sociales que nos ayudan a promover las visiones, nuestra visión en cuanto a red, pero también el trabajo de los fondos. Invertimos en producir materiales de conocimiento y comunicación que sean creativos y transmitan nuestros mensajes con ligereza. Creamos herramientas como una caja de herramientas de aprendizaje sobre financiamiento climático y de biodiversidad, que es un material de uso interno que se fue súper útil para ese trabajo de aprendizaje en incidencia. Y también un juego que se llama Funding the Planet's Guardians, quizá nuestra pieza de incidencia favorita, que ofrece un recorrido gamificado por el universo de la filantropía local y que fue reconocido con un premio internacional de diseño. Quizá por último quisiera hablar brevemente de nuestra nueva y más ambiciosa iniciativa, el lanzamiento de la Casa Sur Global. La Casa Sur Global es una plataforma para reunir actores del campo filantrópico del y para el Sur Global, que comparte estos valores, principios y prácticas y que desean construir juntos una casa política. Es un espacio de articulación, compromiso y movilización y sobre todo una herramienta de influencia para nuestras redes. Esta fue una iniciativa que yo comencé a diseñar inspirada por la trayectoria de la Alianza. Y al percibir que más allá de nuestra red existe un universo muy rico de otras redes e iniciativas de colaboración que, si se unen, pueden ampliar su fuerza y potencia en el escenario global. Y así nace la idea de una plataforma de acción conjunta. La Casa Sur Global es una iniciativa promovida por la Alianza Fondos del Sur y por la Red Comoa, que es nuestra red hermana de organizaciones de filantropía brasileña, y que en su primera edición cuenta con alianzas fundamentales como la Red de Fondos Comunitarios de la Amazonía brasileña y el movimiento Shift the Power. No quiero extenderme demasiado sobre este proyecto, pero sé que porque tenemos aquí, claro, una limitación de tiempo, pero invito de verdad a todos que nos escuchan y a seguir la plataforma. Ya estamos en el LinkedIn, en el Instagram, hay un sitio web de Global South House. Ahí ya empezamos nuestra campaña de comunicación. Sobre todo vamos a estar poniendo muchos esfuerzos en la COP30, la conferencia de clima que habrá aquí en Belém, en Pará, en Brasil, en la Amazonía brasileña. Entonces creo que sobre tu pregunta, creo que plataformas de colaboración como estas son herramientas ideales para conectar lo local con lo global. Y para usar por fin un término un poco brasileño, el tema del mutirão, que es una forma de acción colectiva y comunitaria que demuestra cómo soluciones locales pueden ser construidas de manera colaborativa. Creo que cuando demostramos que ya existen soluciones locales muy ricas, sobre todo en el sur global, logramos transmitir el mensaje de que somos agentes de nuestro propio desarrollo y modos de vida, y que sabemos fortalecernos en comunidad, incluso en comunidades internacionales. Gracias, Juliana. No, impresionante. Felicitaciones, de hecho, por la
la Casa del Sur Global. Cuando conocí esa propuesta me parece fenomenal llevar las voces de actores locales y comunidades a espacios de influencia como la COP. Entonces, felicitaciones por eso y me quedo con algo de lo que estás diciendo de cómo hay una interacción de lo local y lo global, pero que hay un énfasis igual de llevar esas voces locales, porque al final las globales son más escuchadas, el tema es cómo se escuchan las locales, ¿no? Y tienen ese micrófono y, perdón el Spanglish acá, el spot, ¿no? Que muchas veces es tan necesario. Bueno, vamos con Beatriz, y justamente Beatriz, pues fortalecer ecosistemas filantrópicos es otro de los pilares que vemos que tiene Wings. En un contexto tan específico como el de América Latina, por ejemplo, con el dato del 3% de cómo nos ven desde afuera, por ejemplo, hacia adentro, y también con todos los contrastes que tiene nuestra región, pues sí, o sea, tenemos nuestros contrastes, filantropías muy diversas. ¿Por qué ese modelo de trabajar en red es particularmente poderoso o adecuado para esta tarea de construcción o fortalecimiento de ecosistemas? ¿Dónde ven ustedes ahí el valor desde lo que hacen hacia nuestra región? Gracias. Sí, pues como lo mencionas, creo que la región América Latina y el Caribe, pues es una región muy heterogénea donde a través de conversaciones que he tenido con cada uno de los miembros, pues vemos que compartimos a veces los mismos desafíos, pero cada país con sus matices y con sus dinámicas muy particulares. La filantropía en la región, pues es igual, es un abanico de actores, de actores, de tendencias, etcétera, en donde conviven fundaciones corporativas que a veces pueden ser muy robustas, organizaciones territoriales u organizaciones de base, donantes individuales o una manera diferente de dar, como el crowdfunding. Entonces, creo que es muy importante que este abanico o mosaico de la filantropía, por decirlo de otra forma, eh, identificar que también presenta retos. Muchas veces los actores pues trabajan desconectados, o no existe un lenguaje común ni mecanismos claros de colaboración. Y creo que ahí es donde entra el trabajo en red y es ahí donde se vuelve fundamental. En una red como Wings, en donde no solo buscamos juntar a distintos actores, sino que nos enfocamos mucho en crear un terreno neutral o un lenguaje común para que todos estos actores puedan verse como aliados y no como competidores. Y esto pues nos ayuda mucho a estar identificando vacíos. Por ejemplo, falta de datos sobre las donaciones locales, también, pues sí, falta de oportunidades a veces y cómo coordinar esfuerzos para promover mejores legales, marcos legales para la filantropía, ¿no? Por ejemplo. Además, bueno, ya lo habían mencionado también Juliana y Gracia, pero creo que el modelo de red permite que los aprendizajes circulen mucho más rápido. Lo que funciona en un país puede inspirar para que haya adaptaciones en otro y las lecciones de una alianza local pueden escalar a nivel regional. Un ejemplo perfecto, pues es justo creo cómo han ido creciendo las fundaciones comunitarias o territoriales en la región, como tomando ejemplos sobre las primeras que existieron, por así decirlo, y reuniendo buenas prácticas de otros actores. Otro ejemplo muy concreto que les puedo compartir, así como tenemos la línea de trabajo de inteligencia colectiva, el fortalecimiento de ecosistemas, que es este sobre el que me preguntas, pues también tenemos esta línea de incidencia. Y un ejemplo muy concreto de cómo también buscamos trabajar de esa manera en red es a través de distintos esfuerzos que hemos hecho desde el año pasado y este también en diálogos de acción colectiva para impulsar alianzas público-filantrópicas y que podamos hablar sobre el papel catalítico que puede tener la filantropía y su valor para abordar desafíos públicos. Entonces, ahí pues fue muy necesaria y está siendo muy necesaria la coordinación con distintos países de Latinoamérica y distintos actores para sentarnos en la mesa, a pesar de que cada uno pueda ser diferente, en los contextos políticos pues también sean con algunas diferencias, pero ha sido muy importante también para reunir a actores de gobierno que necesitan estar muchísimo más empapados sobre por qué la filantropía debe formar parte de esta agenda de desarrollo. Entonces, ahí el trabajo en red se vuelve fundamental. Y por último, pues trabajar de esta manera colectiva, pues hace que se fortalezca la voz o el entendimiento que tenemos sobre la filantropía y sobre las distintas maneras de dar. O sea, en una región donde tenemos desafíos
sociales y ambientales enormes. Yo creo que ningún actor tiene la capacidad por sí sola de mover la aguja o de estar moviendo la agenda, ¿no? Entonces creo que ahí se vuelve muy importante que cuando sumamos voluntades, voces, datos, experiencias, ahí es cuando podemos influir en políticas públicas, podemos atraer más recursos y sobre todo algo en lo que se enfoca mucho Wings es a partir de ello, pues crear un ecosistema donde cada organización tenga mejores condiciones para poder hacer su trabajo. Gracias, Beatriz. Y muy chévere, y además sumo algo que veo clave en esto que nos has compartido, y es que entiendo que por varios estudios nuestra región es de, tal vez si no la más, una de las más desconfiadas del mundo. Es una crisis de confianza muy grande, y esos escenarios que ustedes generan de diferentes actores son fundamentales para la filantropía, pero yo creo que en general para la sociedad y nuestra democracia, porque estamos en una crisis de confianza muy fuerte. Pasando a HIT, posicionarse pues como una red que cataliza el impacto para servir a la comunidad latina a nivel global, pues me imagino que conlleva una enorme responsabilidad. ¿Cómo navegan ustedes el desafío de servir de manera efectiva y pertinente a esa increíble diversidad de identidades, geografías y prioridades que existen dentro del mundo latino? Me gustó mucho cuando estaba yo pues revisando esta conversación también pensar en una pregunta tan profunda, porque finalmente ese es el gran reto que tienen muchos de los fondos y de las organizaciones como lo es HIT. Nosotros somos una organización que busca conectar ese mundo de la filantropía, pero busca mejor dicho, conectar a las organizaciones y a lo que pasa en nuestra región y en nuestras comunidades con ese mundo de la filantropía. Entonces, no te puedo decir si lo hacemos también, pero sí tratamos de que sean las voces de la región las que nosotros abramos el acceso, pero a las voces de la región. Nosotros tratamos de invisibilizar un poco, ser un poco más invisibles, pero generar los espacios para que esa comunicación se dé. Y déjame poner algunos ejemplos muy concretos que explican en las diversas formas de estructurar programas de acercamiento. Uno de nuestros programas más emblemáticos ha sido la creación de un fondo colaborativo para el fortalecimiento de comunidades latinas. Este concepto del fondo colaborativo tiene 30 años que se creó, fue un modelo que recibió varios premios hace algunos años y fue muy reconocido porque por varias cosas. Uno, era dar esa voz efectiva a las comunidades de base, crear, sumar, identificar a las organizaciones que se encuentran en los lugares más remotos y poderles dar voz, acercarlos a un ecosistema de donantes. Pero también la filantropía también tiene que acercarse con filántropos locales, que eso también era parte del concepto que no se tenía en el radar. Entonces, sentáramos en la misma mesa en estos fondos colaborativos que existieron y existen en diferentes o temáticas o regiones. Acercamos a lo que llamamos estos grandes donantes que tienen trabajo a lo mejor desde sus oficinas centrales en Nueva York o en Washington o en otras ciudades, con donantes, vamos a hablar, no sé, en Nuevo México, en Albuquerque o en Santa Fe, Nuevo México. O también en México con los portafolios locales, pero los reunimos también con el donante que puede ser una fundación comunitaria local, puede ser una fundación familiar de alguna familia que sea originaria de esa región o que tenga interés en esa región y los acercamos con las organizaciones de base. Entonces, aquí quiero conectar también con lo que mencionaban hace un rato, que es el tema de la confianza. La filantropía, como muchos otros de los temas, pero en particular, este es un sector donde tenemos que desarrollar confianza entre nosotros. Entonces, es un sector donde acercar a esos actores que se conozcan, que dialoguen, que juntos puedan compartir sus diferentes visiones. Creo que ese es el principal éxito de nuestros fondos de colaboración, que tienes la visión justamente de alguien formado para el sector, que viene de esas oficinas, pero también tiene la visión local. Tienes a la gente que vive o los filántropos de esa región o las pequeñas fundaciones familiares de la región sentados en la mesa y tomando decisiones, y por supuesto que tienes a las organizaciones o a los proyectos de la región. Entonces,
con este modelo tenemos casos fantásticos con organizaciones que han defendido derechos de, por ejemplo, de comunidades agrícolas, de trabajadores agrícolas, perdón, latinos en los Estados Unidos, donde la organización inició trabajando con HIP y iniciamos apoyándoles tenían un presupuesto, no sé, presupuesto anual de $50,000. Esta es una de las organizaciones más fuertes en California trabajando esos derechos. Entonces, mucho de lo que tenemos que también entender en este sector donde trabajamos con temas tan diversos es que los resultados son de largo plazo. Entonces, tiene que haber un concepto también de aterrizar a la filantropía y aterrizar y también centrar la conversación en que lo que estamos es apostando también a las organizaciones locales y cambiar la forma de ver los cambios y no querer cambios inmediatos. Bueno, pero es que ¿cuál va a ser? Tratar de medir absolutamente todo y creer que con eso hicimos cambios efectivos. La realidad es que no. Hay que, digamos, ponernos no sé, yo pienso en un saco de humildad y decir lo que estamos es haciendo contribuciones pequeñas, pero a las organizaciones estamos también tratando de transformar a los donantes, como mencionaba también Beatriz, en el tema de que sean donantes que cada vez puedan donar más a cubrir los costos reales de las organizaciones. Hay muchos donantes que siguen queriendo donar solamente a proyectos y parte de nuestro trabajo es convencerlos que estamos apostando a cambios sistémicos en la región y cambios sistémicos donde el ecosistema, tanto de filantropía como de organizaciones de la sociedad civil, sea un ecosistema rico y que siga creciendo por sí solo. Entonces, o sea, son muchos desafíos los que tenemos para servir de forma efectiva, pero creo que esa forma de pensarlos, digamos, de manera regional, de manera centrada en las organizaciones, en los donantes, centrada en los actores locales, nos permite que esos diálogos fluyan sin tener una agenda, digamos, preconcebida. O sea, la agenda la generan las comunidades, la generan las organizaciones y debe de ser una agenda desde ahí. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta a tu pregunta, Felipe. Muchas gracias. Sí, de hecho, quiero valorar de esta segunda rueda de intervenciones que nos contaron de cosas muy concretas. El fondo que mencionaste, Gracia, Beatriz con los diálogos y los espacios regionales, Juliana con la Caja del Sur Global. O sea, hay cosas concretas que se han hecho, que hoy se están haciendo, que están pasando, que están justamente buscando potenciar las alianzas y el trabajo en red. Bueno, pues muchas gracias de nuevo pues por todas estas respuestas. Podríamos decir que, y acá voy a dar como mi mirada de lo que hemos ido hablando, que la importancia de las alianzas y el trabajo en red en el sector filantrópico y de inversión. Rescaté 5 puntos, de hecho. El primero, la transformación de algo tan importante como la filantropía. Digamos que redes, alianzas son necesarias justamente si queremos cambios estructurales, sistémicos en un sector tan importante como el filantrópico. El otro, ese trabajo entre diversos actores, poder conectar actores de todas partes, de regiones, de diferentes regiones, pero también desde diferentes, llamémoslo, orillas, fuentes, tipos, es fundamental y una alianza y una red tiene esa importancia si es que queremos hacer cosas grandes. Algo que me gustó muchísimo, de hecho, esta conversación es que se habló mucho de las voces locales y yo esto también lo llamo como la narrativa, ¿no? A veces las narrativas son supremamente importantes para cambiar paradigmas y acá contaron esfuerzos muy importantes de cómo esas voces locales son dueñas, potencian, se apropian de las narrativas que ojalá cambien paradigmas, generar espacios de construcción conjunta y esos espacios se pueden definir desde encuentros, desde grandes movilizaciones, desde plataformas, que aquí estas 3 organizaciones pues lo vienen haciendo. Y algo que me gustó mucho, que dijo Gracia, pero también por conocer a la Alianza Socioambiental, Fondos del Sur y a WINC, sé que también creen mucho en esto, los procesos de largo plazo. Sabemos que estamos en un camino de largo aliento y que pues sí, hay cosas que son urgentes o hay cosas que se quieren ver muy concretas. No creo que eso compita, pero transformaciones grandes requieren una mirada de un horizonte grande que nos permita, bueno, cómo sostenemos eso. Y las alianzas y redes son fundamentales para eso, porque generan tejido e incluso cuidado, pero obviamente acción colectiva que permita sostener ese largo plazo. Entonces, eso como también aquí, como rescatando algunos elementos. Juliana, Beatriz, Gracia, ha sido una conversación sumamente interesante.
De hecho, pues esta conversación reafirma que el trabajo en red y las alianzas son un elemento fundamental para que diferentes tipos de organizaciones construyan resiliencia y sigan siendo pues pertinentes en un contexto además donde pareciera que se pone en duda a veces que hacen, por ejemplo, la sociedad civil, las organizaciones locales, cuál es su importancia. Creo que esta conversación nos pone énfasis en eso y también creo que provee algo de esperanza. No se vayan, porque tras esta conversación llega Manos a la Tierra, el espacio en el que llevamos las ideas al terreno. Entonces, estamos en la recta final de este episodio de Comunidades que Transforman, con experiencias muy valiosas que nos han traído Juliana, Beatriz y Gracia, que nos han permitido adentrarnos en el poder de las alianzas y en lo fundamental que es el trabajo en red para nuestro sector. Y entonces vamos a hacer pues una última ronda rápida, así, concisa. A menudo el mayor obstáculo para el trabajo colaborativo es el convencimiento de que es posible hacer las cosas solos y solas. Para esa persona u organización que aún duda, que está acostumbrada a trabajar en solitario, ¿cuál es el cambio de mentalidad fundamental que necesita hacer para abrirse verdaderamente al poder transformador de una alianza y del trabajo en red? Juliana, ¿tú qué contestarías? Para mí, Felipe, creo que se trata de comprender que trabajar en red da trabajo. Hay un costo de tiempo y también un costo financiero. Para apoyar estructuras en red y amplificar ese trabajo, implica construir gobernanzas, fomentar espacios colaborativos, tener paciencia, escuchar. Siempre será más laborioso que hacerlo solo. Pero ese es un aprendizaje esencial, creo yo, para el mundo de hoy, volver a colaborar. Y haciendo una conexión con lo que habló Gracia, las redes no son proyectos, son estructuras. Creo que un mensaje para los donantes es importante que las redes no se sostengan únicamente a partir de proyectos, sino que también sean valoradas en sus estructuras. Por fin creo que uno de los mensajes del proyecto de la Casa Sur Global, además, como plataforma de redes, es justamente demostrar la importancia de este formato. También, como bien señaló Beatriz, una forma de ampliar las conexiones con otros sectores. Entonces, ya creo que desde parte de la Alianza Fondos del Sur, trabajamos y queremos trabajar cada vez más colaborativamente con otras redes. Gracias, Juliana. Beatriz. Creo que yo diría que el gran cambio de mentalidad que tenemos que tener es pasar de pensar en escasez a pensar en abundancia, y que creo que es muy fácil caer en ese pensamiento cuando trabajamos en este sector en donde el dinero nunca alcanza, pero estar pensando en abundancia. Cuando creemos o nos convencemos de que compartir significa perder, nos cerramos de manera automática, y no solamente en esto, ¿no? En la vida, creo. Entonces, creo que entender que al abrirnos podemos multiplicar o crear más recursos, ideas e impacto, dejamos de vernos como islas y podemos empezar a actuar como parte de algo mucho más grande. Y creo que ahí me gusta mucho la analogía, igual, perdón por el Spanglish, de growing the pie o hacer que crecer el pastel. Hay que trabajar en red para crear más oportunidades para todos y todas, ¿no? Entonces, ese cambio en la mentalidad me parece que es la llave que va a abrir la puerta a que podamos trabajar en alianzas y en red, y que creo que es lo que hace falta en este momento. Qué poderoso, Beatriz. ¿Y tú, Gracia? Bueno, me encantó escuchar a mis colegas y estar con ustedes en este espacio, de verdad. Creo que el cambio de mentalidad que estamos buscando fundamental es también un poco de humildad en el sentido de que estar en este espacio a veces trabajamos temas tan complejos y donde tenemos que estar seguros de que nuestra visión no debe ser la única. O sea, que tenemos al lado colegas que tienen visiones que nos complementan, digamos, completamente, nos complementan y nos fortalecen. Entonces, el tener esa dosis de humildad de decir, necesito de otros, porque esos otros conocen algo que yo no tengo o tienen algo que yo no tengo. Yo creo que eso nos hace falta muchas veces y he visto en las redes cuando esa dinámica se da, la riqueza del espacio es increíble. La verdad es que me da muchísimo gusto que hayamos cerrado con esta pregunta. Gracias, gracias. No, y también debo decirles que me han dejado muy inspirado. Ya quiero que
tengamos socializado este podcast para un montón de actores del ecosistema de filantropía. Quiero ya compartirles todas las fundaciones territoriales de Colombia, las personas del ecosistema de filantropía en Colombia, en Latinoamérica, porque decirles que las alianzas y trabajo en red es muy trabajoso, pero claramente nos lleva más lejos y vale la pena. Que pensemos en abundancia compartida y que seamos más humildes, creo que es un mensaje no solo para la filantropía, sino creo que también para nuestra región que tanto lo necesita. Así que muchas gracias, les agradezco por su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Comunidades que Transforman. Un agradecimiento especial a nuestras invitadas de hoy, Juliana Tinoco, Beatriz Martínez y Gracia. Comunidades que Transforman es posible gracias al valioso trabajo de la Comunidad Iberoamericana de Aprendizaje en Filantropía Comunitaria, CIAF, y a la red WINGS con apoyo de la Unión Europea. Esta producción estuvo a cargo de Territoria y mano de obra Estudio Creativo. Esperamos que esta conversación les haya motivado a fortalecer la colaboración y a promover la articulación y las alianzas en sus comunidades y territorios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Spotify. Comparte y deja una reseña para que estas ideas lleguen más lejos. Soy Felipe Bogotá y los esperamos en el próximo episodio de Comunidades que Transforman.